Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salvados por la Palabra. Les cuento que el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. A ver, voy a ubicar bien el micrófono. Bueno, vamos a iniciar una nueva serie que desde hace rato ya quería comenzar, pero bueno, estaba en preparación y esta serie se titula Héroes de la Fe, porque vamos a topar muchos nombres de personas que fueron transformadas para el Evangelio de Dios. Me encanta porque así yo, no sé, para mí es súper inspirador ver las historias de estas personas porque es como que veo que ellos son tan humanos como nosotros. O sea, muchas veces nosotros pensamos que la gente de la Biblia, como estaba más cerca de Dios, era más fácil para ellos seguirlo, obedecerlo, pero no, cuando abres la Biblia y te das cuenta de estas historias, ves que eran tan humanos como tú y yo, cometían los mismos errores, sin embargo, ellos dieron un precedente grande en su fe. Entonces, para mí es muy inspirador esto. Y pues sí, por eso he decidido armar una serie topando algunos nombres de historias inspiradoras de la Biblia. El día de hoy vamos a abrir esta serie con uno de los apóstoles de Cristo. Vamos a ver si lo adivinan. Bueno, ya está en el título, pero igual. Uno de los apóstoles de Cristo que no caminó junto a él en la tierra cuando Cristo estaba entre nosotros, pero después él lo llamó y lo convirtió. Una vez Cristo ya resucitado, ya estaba en el reino de Dios, lo llamó a convertirlo. Entonces vamos a hablar de Pablo. El episodio se titula Saulo de Tarso, el perseguidor convertido. Bueno, antes de empezar este episodio vamos a hacer una oración. Decimos, Padre, te agradecemos, Señor, por ponernos en este lugar, en este momento preciso para escuchar tu palabra, para inspirarnos de otras personas que tú, Señor, has transformado. A ti sea siempre, Padre, toda la gloria, toda la honra. Y te pedimos que así mismo, como has hecho con el apóstol Pablo, nos enseñes el camino, Señor. Nos des de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a buscarte todos los días, Padre. Esperamos servirte de igual manera. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ir alrededor de Hechos 9, del 1 al 19. Les pido que tengan abierta esta parte en su Biblia porque vamos a estar tomando versículos de esta sección. Hechos capítulo 9, ¿ok? Bueno, antes de empezar, quiero comentarles, no sé si ya les había dicho antes en otro episodio, pero con este libro fue que yo me enamoré de la Biblia y fue de hecho gracias a mi mami, porque yo le dije, mami, ¿qué libro me recomiendas para empezar la Biblia? Porque yo hace mucho tiempo, pues la había empezado desde Génesis. Yo dije, la voy a leer toda, pero más como un asunto informativo. Pues no, quiero leerme la Biblia, es un libro muy famoso, habla de Dios, quiero saber qué dice. Y la empecé a leer, creo que a los 18 años, pero llegué hasta cierto libro y paré. Ustedes saben, la Biblia es súper larga. Pero esta vez fue diferente, porque mi mamá me dijo, empieza desde Hechos, te recomiendo que leas Hechos. Y yo, ok, yo empiezo a leer el libro de Hechos y me pareció tan impresionante e inspirador que me fui de largo. Me fui de largo hasta Apocalipsis. Entonces, nada, Hechos es un libro increíble, se los recomiendo si quieren hacer el mismo ejercicio de empezar la Biblia o leerse un libro completo. Bueno, vamos a empezar con Hechos 9, del 3 al 6, que dice, y mientras iba, sucedió que al acercarse a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Perdón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y atónito, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad
y allí se te dirá lo que debes hacer. O sea, qué encuentro que tuvo Saulo con el Señor. O sea, para mí, aquí vemos claramente cuando Jesús sabe, Jesús te conoce, Jesús te escoge. Estamos hablando de que Saulo era perseguidor de cristianos, pero aún así Jesús lo escogió, vio que había algo en él útil para su reino, lo escogió y se le presentó de esta forma que, bueno, era inevitable decir, ay, Jesús no existe. Estamos hablando de que Saulo mataba a cristianos, los perseguía, pensaban que eran unos mentirosos, y era un conocedor de la ley y todo, pero conoció a Jesús, tuvo esta revelación. Y para mí lo más increíble es saber cómo Jesús lo escogió, ¿verdad? Entonces vemos cómo Pablo pasa de la persecución a la misión. Saulo era, como les mencioné, conocido por su feroz persecución de los cristianos. Sin embargo, su encuentro con Jesús lo transformó radicalmente. Esto para mí, nos puede enseñar que no importa cuán lejos hayamos caído o cuán duro hayamos sido en el pasado, Dios siempre tiene el poder de cambiar nuestras vidas completamente. Dio una vuelta radical. ¿Y cómo lo podemos aplicar? A veces podemos estar tan atrapados en nuestros propios errores o en la dureza de nuestro corazón que no vemos el propósito de Dios. El ejemplo de Saulo nos recuerda que siempre hay espacio para el arrepentimiento, para un nuevo comienzo con Jesús. Vemos aquí, y vamos a avanzar un poquito más, Hechos 9, pero del 8 al 9, que Pablo después de este evento queda ciego. Y lo leemos, decimos, Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que le condujeron por la mano y le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió nada ni bebió. Uno dice, bueno, pero qué loco esto. Dios se abre con Saulo, se le presenta, ¿verdad? Es una gran revelación, Jesucristo, pero automáticamente lo deja ciego. Y esa es una de las lecciones que muchos de nosotros no entendemos. Decimos, pero Jesús, ¿qué quieres que entendamos de esta prueba? Y vemos que hay un aislamiento como una oportunidad. Durante los 3 días de ceguera, Saulo no solo perdió su vista, sino que tuvo que enfrentarse a la soledad y al vacío interior. Fue también un tiempo en el que Dios le permitió reflexionar sobre su vida y su destino, porque Saulo está pasando de negro a blanco. Es una cosa completamente diferente. Y Dios, diríamos nosotros ahora, bueno, para mí que le dio la ceguera, es una prueba, pero también es un momento de, tu vida está a punto de cambiar radicalmente. Le dio su espacio para pensar, para reflexionar, para de pronto jugar las fichas. ¿Qué iba a hacer de ahí en adelante? ¿Cómo iba a ser su vida de ahí en adelante? O le dio un espacio de silencio para poder encontrarse con Jesucristo, con el verdadero Jesucristo. Nosotros, a veces en medio de nuestras luchas y momentos de soledad, Dios nos está dando espacio para reflexionar sobre lo que realmente importa. En estos momentos podemos escuchar más claramente la voz de Dios y ser transformados. Así como le ocurrió a Saulo, no precisamente es que Jesús nos va a dejar ciegos 3 días, pero tenemos que aprovechar esas oportunidades que tenemos de silencio, de meditación en la palabra, de leer, de orar, de estar más cerca de Él.
Acuérdense que Jesús a nosotros nos quiere conocer. No se trata solo de estudiar su palabra, de saber mucho, de ir a la iglesia. Él nos quiere conocer. Y en este momento vemos que Pablo tuvo esos 3 días sin, ni siquiera podía ver nada, o sea, no tenía excusa. Tenía que estar en silencio 3 días meditando. Incluso él ayunó por 3 días. Y bueno, seguramente este tiempo le funcionó para acercarse más a Jesús y no se preocupen, Él recupera la vista más adelante. Jesús no lo deja así para siempre. Bueno, vamos a continuar a los versículos 10 y 12, que dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Un discípulo, vemos que es una persona ya convertida hace mucho tiempo. Y el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he ahí él ora. Y bueno, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó, porque Ananías era ya un discípulo y obviamente sabía la fama de Saulo de Tarso, que perseguía y mataba a cristianos y los torturaba. Entonces dice: Señor, pero me estás mandando a la boca del león. ¿Por qué a Saulo de Tarso? No, ¿por qué a mí? Y yo imagino que le habrá dicho: ¿por qué a mí esta misión? Dios mío, ¿por qué a mí? Entonces, no sé, me imagino que se moría del miedo. Y bueno, y a pesar de esto, Ananías obedeció la voz de Dios. No importa que Saulo tuviera un pasado lleno de persecución contra los cristianos, Ananías confió en que Dios lo había llamado a ser instrumento de cambio. Recordemos que Dios le dijo: Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Entonces Ananías comprendió que Jesucristo había hecho un cambio ya en él, que él podía estar seguro de ir a encontrarse con Saulo, con el mismísimo Saulo de Tarso, y cumplir la voluntad de Dios, el pedido que Dios le estaba haciendo directamente. Entonces vemos que la obediencia a Dios a veces requiere salir de nuestra zona de confort, como lo hizo Ananías. Si bien nuestras circunstancias pueden ser complicadas o inciertas, debemos confiar en que Dios tiene un plan para cada situación. Y nuestras acciones obedientes pueden ser el vehículo de cambio en la vida de otros. Podemos ser de bendición a otros, ¿sí? Ananías fue hasta Saulo. Aunque al principio tenía muchísimo miedo, él confió en Dios y fue y obedeció. Vamos a continuar un poco más allá. Vamos a los versículos 18 al 20, que dicen: y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y vio enseguida, y levantóse, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, se fortaleció, y estuvo Saulo por varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo: este es el Hijo de Dios. Vemos cómo Saulo, él recuperó la vista, pasó por este tiempo de ceguera, ¿verdad? Que ya lo vimos, de introspección, de entrada a esta nueva vida. Perdón, chicos, yo no estaba así con la garganta hace un momento, perdón. Entonces vemos cómo Pablo recuperó su vista, Dios le devolvió la vista, levantóse, comió, porque bueno, había pasado 3 días de ayuno, fue bautizado, ¿verdad? Fue completamente renovado, tanto físicamente como espiritual. Y él de una vez ya estuvo con los discípulos, los conoció, conversaron, compartieron tiempo, se unió a la comunidad. Y empezó ya a predicar en las sinagogas. No fue que Saulo dijo: ya, Jesús, gracias por escogerme, pero yo todavía tengo unas cositas por ahí pendientes. Ya después te obedezco, ya después yo veo ahí como, ya, ahora sí ya estoy listo. No.
No, él inmediatamente ya empezó a predicar en las sinagogas dando su testimonio. Vemos su transformación radical. Saulo fue completamente transformado de perseguidor a predicador del evangelio. La ceguera fue solo el principio de su transformación espiritual. Él, al ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, Saulo comenzó a predicar con valentía lo que antes había combatido. Entonces, imagínense este cambio tan rotundo de la gente también, pues no, que lo veía. Y no estaba persiguiendo a los cristianos hace unos días atrás. Ya. Esos son los cambios que solo Jesús puede hacer en las personas. Nosotros no podemos, por nuestra propia cuenta, solo Él es capaz de hacer estos cambios tan grandes, tan abismales. Entonces, la conversión no solo es un cambio de actitud o de creencia, sino una transformación profunda. Jesús no solo cambió el destino eterno de Saulo, sino que también le dio un nuevo propósito en su vida. Nosotros nos hacemos una pequeña pregunta aquí. ¿Estamos permitiendo que Dios transforme nuestras vidas de manera radical? ¿Sí o no? Esas se las dejo, es una pregunta personal. Porque vemos que la verdadera conversión debe ser visible en nuestras acciones y en el testimonio que damos, ¿verdad? Vamos a ver, ya nos estamos acercando al final de este estudio bíblico y vamos a ver cómo es que él fue transformado de Saulo a Pablo. Ok, vamos avanzando. Aquí vamos a leer una de las cartas ya que escribió el apóstol Pablo más adelante. Vamos a 2 de Corintios 11, del 23 al 28, que dice: ¿son ministros de Cristo? Hablando como loco, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces, he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en viajes frecuentes, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros del desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo esto le está diciendo Pablo a los corintios en su carta. Pero ¿por qué está mencionando tanta desgracia, Pablo, por todo lo que ha pasado? Porque sí, Pablo, es decir, Saulo ya transformado, porque Dios le dio el nombre de Pablo, él sufrió mucho por su fe. Sin embargo, nunca permitió que las pruebas lo apartaran de su llamado. Todo esto que él estaba mencionando fueron pruebas, cosas por las que él pasó. No quiere decir que Saulo, una vez que fue transformado, Pablo se convirtió a Jesús, ya su vida fue chévere, fue fácil, de gloria en gloria. No, vemos todo lo que él pasó y aún así su vida fue testimonio de perseverancia en medio de las dificultades. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis porque muchos dirán, ok, estábamos hablando de Saulo, ahora me dices Pablo, ¿por qué pasó esto? Saulo fue su nombre de nacimiento, ¿verdad? Saulo de Tarso. ¿Qué significa Saulo? Es un nombre en hebreo que viene del derivado de Shaul, que significa pedido o por el que se oró. Es un nombre muy, muy, muy bonito, ¿no? Como que vemos que la familia le puso este nombre cuando él era un niño. Pero ¿qué pasa? Que Jesús lo quiso transformar hasta con un nuevo nombre que le puso Paulus, ya es un nombre de origen latino que significa pequeño y se asocia con el apóstol Pablo por su humildad y su enfoque en servir a Dios.
¿sí? Entonces vemos que el primer nombre se asocia con el primer rey de Israel y con el apóstol Pablo antes de su conversión, simbolizando la búsqueda, la transformación, la conexión divina. Luego viene el nombre Pablo, que ya es de origen latino, que como dijimos significa pequeño o bajo. Vemos que el apóstol Pablo adoptó este nombre tras su conversión, mostrando humildad y considerándose el más pequeño de los apóstoles por haber perseguido la iglesia de Dios. Vemos que este sentimiento en Pablo, ¿verdad? Él ahí quedó, o sea, claro que él fue transformado, pero miren, o sea, Pablo adoptó este nombre porque dice, Dios mío, soy el más pequeño de todos, me arrepiento tanto de haber perseguido cristianos en el pasado. Ya. Entonces, vamos a continuar. Como vemos, Pablo tuvo una gran perseverancia en su ministerio y vemos que la vida cristiana no siempre es fácil y a veces debemos enfrentar pruebas difíciles, pero igual que Pablo, tenemos que mantener nuestra fe en medio de las dificultades. Las pruebas no definen nuestro destino. Nuestra fidelidad a Dios sí lo hace. Bueno, entonces antes de llegar a nuestra conclusión final, vemos que Pablo atravesó muchas pruebas. Él fue convertido de negro a blanco, o sea, fue convertido radicalmente el apóstol Pablo y tuvo un viaje. El viaje de Saulo a Pablo es un testimonio de la gracia transformadora de Dios. Desde su encuentro con Jesús, su tiempo de reflexión, ¿verdad? Porque pasó varias etapas, hasta su obediencia y perseverancia tan fuertes. Vemos que el propio propósito de Dios para nuestras vidas no se limita a nuestro pasado, sino que se extiende hacia un futuro lleno de potencial, lleno, como Pablo. Nosotros somos llamados, chicos, a predicar, a vivir vivir nuestra fe, ¿sí? A perseverar en medio de las dificultades. Yo sé que esto suena muy fácil de escuchar, ¿no? Ay, suena muy lindo, suena muy poético, pero a la hora de la hora ya vamos a ver. Entonces, aquí vemos un ejemplo, vemos uno de los tengo una alarma aquí. Vemos un héroe de la fe y sí, un ejemplo a seguir. Saulo era una persona con muchos errores, tal como tú, al igual que yo. Pero cuando Jesús decide usarlo para su ministerio, Pablo fue transformado radicalmente. Y nosotros también podemos hacer eso. Nosotros también hemos pasado por dificultades, por un pasado muy negro, muy oscuro. Pero aquí está el Señor para tomar nuestra mano, para llevarnos a través de su ministerio con Él, siempre de su mano. Los dejo con una reflexión final. ¿Qué aspectos de tu vida necesitan ser transformados por la gracia de Dios? Vamos a pensar como Pablo, estamos llamados a ser testigos del poder de Jesús, no importa de dónde venimos, es decir, no de qué país venimos, de qué ciudad, no, de qué pasado venimos, no importa. Si permitimos que Dios nos guíe, también podemos ser héroes de la fe en nuestro tiempo y en nuestro lugar. Bueno, chicos, gracias por haber escuchado este primer episodio de nuestra serie. Espero que les haya gustado, que me sigan acompañando durante los siguientes estudios, donde vamos a ver más héroes de la fe. Hasta aquí los dejo. No olviden compartir este episodio, no olviden darle like. Sería muy lindo que este canal siga creciendo y que la palabra siga llegando a más gente. Entonces nos vemos la próxima. ¡Chao!